¿Por qué vamos a hablar de las enfermedades no motoras y por qué he puesto eclipse? Un eclipse no es más que la ocultación de un astro por la presencia enfrente de otro. Entonces, muchas veces es más hermoso, es más brillante, es más exótico y por un momento perdemos la visibilidad del astro que está en la parte trasera. Quiero abrir esta charla con un caso de un paciente masculino de 67 años de edad, el cual tiene el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson hace 4 años y que tiene aparentemente buen control de las manifestaciones motoras. El paciente, cuando se le interroga, manifiesta que tiene constipación, que tiene apatía, que tiene dolor, que tiene fatiga y que esto tiene un impacto negativo en lo que son las actividades diarias de su vida. Ocasionalmente presenta, sin forma inesperada o predecible, lo que es una hiperhidrosis profunda, lo que lo ha limitado para hacer sus actividades diarias, salir a la casa, hacer actividades sociales con sus amigos, ir a comer a lugares afuera y recoger a sus nietos al colegio. Una actividad que disfrutaba, pero él tenía el temor de que le pasara esta apatía y que esta diaforesis profusa le diera mal olor y tenía entonces mucha limitación social. El paciente y su esposa refieren depresión y ansiedad que ha ido creciendo en los últimos meses. Las manifestaciones motoras han tenido hasta ahora buena respuesta a lo que es la levodopa y al cacular, aunque tiene días buenos, mejores que otros, presenta periodos off en 24 horas de aproximadamente 2 horas. Sí él ha notado que la apatía, el cansancio, el dolor, ese down emocional se presenta más cuando está próximo a tomar la próxima dosis de la levodopa. Entonces, como le decía, las manifestaciones no motoras son simplemente lo que vemos. Las motoras, son los que vemos. ¿Qué nos preocupa? Que si el paciente tiene temblor, que si tiene rigidez, que si tiene bradicinesia o trastornos postdulares. Mucho más avanzada la enfermedad, ya cuando aparecen las complicaciones motoras, nos preocupamos aún más. Pero ¿qué dejamos de ver? ¿Qué dejamos de tratar? Que sí impacta lo que es la calidad de vida de nuestros pacientes y familiares. Los trastornos del sueño REM, el sueño excesivo diurno, los deterioros cognitivos que inician como leve y que terminan en demencia, la ansiedad, la depresión, la psicosis, la hiposmia, los síntomas urinarios y gastrointestinales como la constipación, que pueden llegar a ser hasta emergencia por obstrucción intestinal, las disfunciones sexuales, los cambios de peso, tanto ganancia como pérdida de peso, la fatiga, el dolor, la hiperhidrosis y el edema de miembros inferiores. Todos estos síntomas no motores, si no lo preguntamos y lo dedicamos tiempo, el paciente, más de un 90%, nunca lo va a referir. Es bien conocido ya que en la línea del tiempo de lo que es el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, las manifestaciones no motoras pueden preceder o preceden en la mayoría de los casos hasta 20 años antes de que aparezcan las manifestaciones motoras. Es bien conocido que de 2 a 5 años aparecen la hiposmia, los trastornos del sueño REM, la depresión y la constipación. De 3 a 6 años, cuando empiezan de forma temprana, leve y discreta, que el paciente muchas veces no busca ayuda en neurología, aparece lo que es la fatiga, el dolor y diplopía. Ya en estadios leves, tempranos o medianos, aparece la ansiedad, la hipofonía, la disfagia, aumentan lo que son los trastornos de sueño, sobre todo con un insomnio fragmentado, y ya en el estadio tardío, que puede ser hasta 8 años luego de que hacemos el diagnóstico de la enfermedad con las manifestaciones motoras, aparecen la demencia, las alucinaciones, la incontinencia, difusión sexual y la hipotensión ortostática. Hay otros autores que hablan que si no preguntamos y no investigamos, nunca lo vamos a diagnosticar y que pueden preceder no solamente 8 años, sino hasta 20 años lo que son las manifestaciones no motoras. ¿Por qué ocurre esto? La enfermedad de Parkinson, más allá de lo motor, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad compleja, donde se relacionan para las manifestaciones no motoras no solamente la fisiopatología de la enfermedad, sino que también tenemos alteración en lo que son el tratamiento de los fármacos antiparkinsonianos que usamos para paliar los síntomas y que ellos pueden presentar o exacerbar complicaciones no motoras. En cuanto a la fisiopatología de las manifestaciones clínicas no motoras, tenemos diferentes áreas afectadas, como por ejemplo la corteza cerebral se afecta y dependiendo de la zona, en lo que es la depresión, las alucinaciones, la psicosis, la apatía y las alteraciones de memoria, el cuerpo estriado,
alteración en la percepción, en la ansiedad y en las emociones, la amígdala en la percepción tanto emocional como la percepción del dolor, los núcleos de RAFE tienen mucho que ver con lo que son las alteraciones del sueño, el tálamo en alteraciones de la articulación y fonación de la palabra y el locus ceruleus en las alteraciones de las percepciones del medio extremo. Entonces vamos a empezar con nuestra revisión de lo que son las manifestaciones no motoras. Tenemos la hiposmia, que muchas de nosotros solamente podemos buscarla en lo que es la residencia en nuestro entrenamiento, pero se ha demostrado que el deterioro del olfato está presente en el 80% de los pacientes que presentan enfermedad de Parkinson. Esta disfunción olfativa es temprana y puede ser un biomarcador de la enfermedad de Parkinson. La hiposmia representa un aumento del riesgo para desarrollar la enfermedad de Parkinson, aumentándola hasta 3.84 veces mayor. La hiposmia tiene mayor sensibilidad cuando se hace el DICE-CAP positivo para hacer lo que es un diagnóstico de enfermedad de Parkinson en fase prodrómica. El trastorno del sueño REM, nosotros el paciente lo presenta como sueños vívidos, significando las cenas, es una promulgación de los sueños. El paciente a veces no lo refiere, sino que lo refiere el compañero de cama. Se debe a una pérdida de la tonía muscular durante el sueño REM y el paciente prácticamente, como vemos este caso, que el paciente vocifera, patea, grita y significa sus sueños, puede incluso presentar lesiones solamente para él y para el familiar. Cuando es secundario, se debe a lesiones del tallo encefálico y también hay que saber que los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina puede producirla hasta en un 6% de los casos. En los trastornos del comportamiento, el sueño REM, se han hecho varios estudios con seguimiento a largo plazo y estudios, por ejemplo, como el de Postuma, refiere que los trastornos del sueño REM puede presentarse a los 4.6 años de seguimiento. En aproximadamente el 28% de los pacientes van a ser diagnosticados de enfermedad de Parkinson o otra enfermedad neurodegenerativa y que va a haber un aumento si el paciente presenta una demencia por cuerpos de Lewis hasta en el 52%. Algunos autores hablan que al final hasta el 90%. Y en este estudio, el 4.5% de los pacientes presentaron atrofia múltiple sistema. En un estudio de seguimiento de los trastornos del comportamiento del sueño REM, a 18 años, el 80% de los pacientes de la corte que presentaban trastorno del sueño REM idiopático presentó luego una enfermedad degenerativa. Aquí están los criterios de los trastornos del comportamiento REM, con episodios repetitivos de vocalización y movimientos y comportamientos motores complejos, alteración de la polisomnografía, alteración también que se puede demostrar donde no hay atonía muscular, y los trastornos también que se pueden explicar mejor que otras manifestaciones clínicas como epilepsia durante el sueño, síndrome cíclico de las piernas, epilepsia, etcétera, etcétera. Entre los trastornos de comportamiento del sueño REM pueden ser unas características prodrómicas más específicas de lo que son las alfa-sinucleopatías. El riesgo estimado de desarrollar estos trastornos degenerativos aumenta hasta el 35% luego de los 5 años, y el 73% a los 10 años. El 92% de los pacientes que presentan trastorno del sueño REM van a presentarlo a los 14 años. La sensibilidad de estos trastornos para usarse como biomarcadores va a aumentar si tenemos otros biomarcadores presentes, como son la hiposmia, imágenes por el DICE-CAP, y tenemos en el ácido úrico y los uratos, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma elevados. Otros biomarcadores que se van a hacer para tratar de predisponer si el paciente va a hacer una enfermedad de Parkinson son la hipersomnia diurna, el deterioro cognitivo, y esto se ve que a 5 años aumenta la posibilidad en 1.5 de presentar una enfermedad de Parkinson. Otras manifestaciones clínicas que debemos buscar y que son muy importantes por el impacto que tiene en la calidad de vida de nuestros pacientes son las disfunciones autonómicas. Las mismas se van a presentar en fase temprana en la enfermedad de Parkinson, aumentando la morbimortalidad, sobre todo la hipotensión ortostática, que es bastante fácil hacer el diagnóstico en nuestra consulta. Su prevalencia va a aumentar con la edad y la duración de la enfermedad de Parkinson. Al final de la vida, hasta un 30 o un 50% va a presentar hipotensión ortostática en los pacientes con la enfermedad de Parkinson.
Alguna fisiopatología de la hipotensión ortostática se debe a la pérdida simpática postganglionar, pero podemos tener otros factores de riesgo, como son la deshidratación, con una disminución del volumen vascular inadecuado, los medicamentos como los betabloqueadores y los diuréticos, otros factores exacerbantes, como que el paciente tenga una ingesta excesiva, sobre todo con carbohidratos o comida muy copiosa y grasienta, las duchas calientes, y los síntomas de la hipotensión ortostática van a ser bastante inespecíficos. El paciente refiere visión borrosa, visión del túnel, aturdimiento, fatiga, puede tener una debilidad postural, incluso perder la postura, ocasionalmente si es muy marcada, pérdida de la conciencia y un dolor que ellos refieren en el tórax como en percha. El tratamiento no farmacológico de la hipotensión ortostática, vamos a utilizar medias comprensivas que tengan una presión de 15 a 20, se utilizan también las fajas abdominales, se debe recomendar en estos pacientes la ingesta abundante de sal, cosa que nosotros siempre los cardiólogos tratamos de decir lo contrario, agregando 1 o 2 cucharitas a la comida diaria. También aumento de la ingesta de líquidos, que muchos pacientes no quieren tomar líquido por la cirrorrea. Minimizar las bebidas que tengan efecto diurético, como el café, el té, la cafeína y bebidas azucaradas como la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Minimizar las comidas ricas en carbohidratos y minimizar las duchas calientes. También decirle al paciente que cuando vaya a tener un cambio de posición tenga que presentar movimientos o cambio de posición con movimientos lentos y que siempre mantenga la actividad física, ya sea que camine, que monte bicicleta o que haga estiramientos antes de cambiar la posición. Evitar el estreñimiento y dormir con la cabecera a 30 grados. Otras cosas que podemos recomendar a nuestros pacientes en cuanto al tratamiento no farmacológico y que debemos hacer es revisar la lista de medicamentos que utiliza el paciente, no solo por nosotros, sino por geriatría o cardiología, sobre todo los antihipertensivos, betabloqueadores y los diuréticos. También los medicamentos para la próstata como la tazulacida y la finasterina y medicamentos antiparkinsonianos como la levodopa y los agonistas. También el paciente por condiciones de disfunción eréctil o por hipertensión pulmonar puede estar usando sildenafil y nitratos. Ya en la parte de la farmacología para la hipertensión y hipotensión ortostática, en el país estamos un poquito débiles en eso porque no andan apareciendo y cuando vienen casi siempre es por donación. Tenemos la midodrina, que es un vasoconstrictor, se recomienda una dosis de 2.5 a 5 miligramos cada 8 horas y irla subiendo hasta llegar a 10 miligramos. Se debe evitar su uso a la hora de acostarse porque el paciente puede presentar un riesgo de hipertensión supina. La droxidopa, que es convertida en norepinefrina para facilitar la vasoconstricción periférica, tiene un efecto máximo 3 horas luego de ingerirse. La dosis típica va a ser 100 miligramos 2 o 3 veces al día y se puede ir subiendo hasta llegar a un máximo de 600 miligramos cada 8 horas. Las precauciones deben ser que altas dosis de carbidopa puede disminuir el efecto vasopresor de lo que es la droxidopa y puede tener efectos secundarios en el sistema nervioso central, también aumentando el riesgo de hipertensión supina. La atomoxetina se ha utilizado en la hipotensión ortostática de la enfermedad de Parkinson con una dosis de 10 a 18 miligramos 2 veces al día, y la piridostigmina, que también tiene un efecto adicional de que mejora el tono parasimpático, y el peristaltismo, con lo que mejora también la constipación y las disfunciones gastrointestinales. Pasando a lo que son las manifestaciones no motoras de la disfunción gastrointestinal en la enfermedad de Parkinson, estas van a afectar del 60 a 80% de los pacientes. La disfunción puede afectar todo el tracto gastrointestinal y es una causa común en la emergencia en los pacientes con enfermedad de Parkinson debido a obstrucciones intestinales, megacolio y perforación. También aumentan el riesgo de desnutrición y aspiración. La disfunción gastrointestinal también presenta cambios patológicos que pueden preceder lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con las manifestaciones motoras de 10 a 20 años antes del diagnóstico. La patología que está muy de moda es lo que es la alfa-sinucleopatía, que puede afectar todo el sistema gastrointestinal.
Una manifestación clínica de la disfunción gastrointestinal bastante molesta y que el paciente sí la podemos ver es la cialorrea, la cual se va a asociar también al deterioro de la deglución y que se agrava con la severidad de la hipomimia y las posturas anormales que presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. El impacto negativo en la calidad de vida y la salud oral también se ven impactados por la presencia de cialorrea. La cialorrea va a aumentar 9.5 veces el riesgo de infección respiratoria alta y baja y aspiraciones silenciosas. El tratamiento va a ser un manejo del comportamiento, mejorando la posición de la cabeza del paciente, usando un temporizador para tragar, y se recomiendan que mastiquen chicles sin azúcar porque eso aumenta el riesgo de que el paciente tenga que tragar. La producción de saliva en la enfermedad de Parkinson realmente no está aumentada, sino es la capacidad de la deglución que hace que se esterilice la saliva. El copirolato, 1 o 2 miligramos 2 o 3 veces al día, también ha sido efectivo en el tratamiento de la cialorrea. Y las gotas oftálmicas de atropina, se da una gotita, aquí aparece de la marca Síntesis, que es la fotito que le puse, también ha sido efectivo y se puede usar 3 o 4 veces al día de forma sublingual. La clonidina, 0.15 miligramos al día, y el modafilino de 100 miligramos diarios. La toxina botulínica, tanto inyectada en la glándula parótida como sublingual, es el tratamiento más efectivo, pero todos sabemos que pierde efectividad por la formación de anticuerpos, que el efecto va a durar de 2 a 6 meses y lamentablemente para nosotros el alto costo que tiene la misma. En cuanto a la disfagia, esto también va a implicar lo que es la fase oral, faringea y esofaringea de la deglución. Tiene una prevalencia de disfagia en la enfermedad de Parkinson de un 85%. Está relacionado con la afección de las neuronas medulares, las alteraciones patológicas y la participación de la información sensorial. La fase orofaringea produce un retraso en el reflejo de la deglución y déficit de los movimientos laringeos. En la fase esofágica, las alteraciones del tránsito, espasmo esofágico y la función anormal del esfínter se ven implicadas y va a estar complicada por la presencia de bradicinesia, control motor reducido de la lengua, y puede variar la misma disfagia en cuanto a la función motora y la respuesta al levodopa. La disfagia va a tener un impacto negativo en la calidad de vida, reduciendo la ingesta y produciendo la incidencia de la desnutrición, pérdida de peso y deshidratación en nuestro paciente, y un impacto en la vida social del paciente y los familiares también. Tiene mayor riesgo el paciente de presentar neumonía por aspiración, y la disfagia aparece más el riesgo de presentarse cuando tenemos una ingesta de levodopa diaria que aumenta por encima de 475 miligramos por día, cuando tenemos inestabilidad postural y dificultad para la marcha. Se debe evaluar la deglución cuando el paciente esté tanto en fase off como en fase on para identificar el momento más seguro y recomendárselo a los pacientes a la hora de comer. También tenemos que estar pendientes de optimizar los medicamentos antiparkinsonianos para mejorar lo que es las disfagias y tratar de dar alimentos que sean sólidos o solidificarlos. Hay unos polvitos que a veces aparecen en el país para que la consistencia sea más fácil, la deglución en el paciente, y por supuesto tiene muy buena respuesta a lo que es la terapia de deglución. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, de las manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson, tenemos que el lentecimiento, el vaciamiento gástrico se presenta en un 70 a 100% de los pacientes. Puede tener síntomas como náuseas, vómitos, saciedad precoz y distensión abdominal, que tenemos que tener pendiente porque muchas veces preferimos pensar que el paciente tiene efectos gastrointestinales a la levodopa o que tiene un reflujo, una gastritis, una úlcera, y no pensar en unas manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson. Esto va a tener una implicación en el efecto del tratamiento. Esta fotito que le puse aquí es la foto de una pastilla sin digerir 5 horas después de haberse ingerido la misma en una endoscopía. Entonces, a veces los superfallos de retraso del ON o el efecto del medicamento se debe a que la pastilla no se absorbió y no necesariamente a que el medicamento no está siendo efectivo. Para el manejo del vaciamiento gástrico debemos modificar las dietas, haciendo más dietas frecuentes, más pequeñas, y evitar alimentos que sean ricos en grasa o que en fibras no digeribles. Se ha recomendado el uso de antagonistas de los receptores promotilidad de D2, como la domperidona, pero hay que tener pendiente en nuestros pacientes añosos el riesgo cardiovascular. También los agonistas de la motilina, como la eritromicina,
pero esta presenta una pérdida del efecto y puede tener alteración en el electrocardiograma con prolongación del intervalo QR y aumento del riesgo de arritmias mortales. La constipación se va a presentar en los pacientes con enfermedad de Parkinson en el 80 al 90%, va a presentarse de 15 a 20 años antes de los inicios de los síntomas motores y el paciente, por tanto, te va a decir desde que yo soy adolescente. Se debe al tránsito colónico tardío y la defecación disinérgica y va a estar exacerbado por algunos medicamentos que utilizamos en la enfermedad de Parkinson, como son los agonistas dopaminérgicos y los anticolinérgicos. Se ha utilizado el macrolol y la lubiprostona, que son agentes de carga oral como las priscias que aparecen en el país, y también se recomienda el uso de fibras probióticas y prebióticas y, por supuesto, una dieta adecuada, una hidratación adecuada y ejercicio físico que va a mejorar la constipación. Pasando a lo que son la disfunción genitourinaria, se van a presentar en alrededor del 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Van a aumentar su incidencia y prevalencia cuando la enfermedad sea más avanzada y grave. Los síntomas pueden incluir lo que son la disfunción eréctil, la sequedad de la vagina y la libido reducida. A falta de investigación de su causa fisiopatológica va a complicar aún más, pero sí sabemos que se puede exacerbar cuando el paciente presenta depresión, apatía y efectos secundarios de los medicamentos. En cuanto a la disfunción eréctil, aparece aproximadamente en el 60% de los pacientes y se usa el sildenafil como medicamento que es potencialmente seguro. Muchas veces tenemos miedo de indicarlo al paciente, pero es eficaz y es seguro y por tanto está recomendado. La disfunción urinaria se ha reportado hasta en un 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Se debe tanto a la hiper como hipoactividad neurogénica del músculo destrusor. Los síntomas van a ser nicturia, urgencia, que puede ir acompañada o no de incontinencia urinaria, la vacilación al momento de iniciar la orina y un vaciado incompleto que también predispone a cálculos de las vías urinarias e infecciones. También se ha presentado la bradicinesia del esfínter y hay un informe contraindicatorio del efecto de levodopa. Muchos autores concluyen que mejora y otros dicen que no. Para el tratamiento de la disfunción urinaria tenemos que modificar el comportamiento del paciente, eso es que haga una rutina para ir al baño, hacer pipí, la buena hidratación, un consumo reducido de las bebidas que pueden ser diuréticas como la cafeína y el alcohol y hacer ejercicios del suelo pélvico, sobre todo cuando hay incontinencia urinaria. En lo que es la hiperactividad del músculo destrusor, se recomiendan los medicamentos anticolinérgicos que están dirigidos a los receptores muscarínicos y la ocibutinina, 5 miligramos hasta 4 veces al día, que no es selectivo, pero es más probable, por no ser selectivo, que tenga efectos secundarios en el sistema nervioso central. También se recomiendan los agonistas beta-3 adrenérgicos como el Mirabendrón, que no anda apareciendo en el país, de 25 a 50 miligramos al diario, el cual no tiene efecto secundario en el sistema nervioso central, pero el paciente puede presentar también hipertensión y hay que tener mucha precaución. Y la inyección de la toxina botulínica, que debe ser sonodirigida y por manos experimentadas. Pasando lo que es a las manifestaciones clínicas no motoras de la termorregulación, tienen una prevalencia de un 30 a un 70% y pueden ocurrir en cualquier momento del día y durante cualquier momento de la enfermedad. Como fase prodrómica puede aparecer hasta 10 años del inicio de la enfermedad o el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y tiene síntomas como son intolerancia al frío o al calor, hiper o hipohidrosis, hiperhidrosis compensatoria y fenómeno en el tiempo off frente a las disinencias graves. Para el tratamiento de la hiperhidrosis debemos mantener una hidratación adecuada, el uso de antitranspirantes, no solamente en las axilas, sino en cualquier parte del cuerpo que se presente, que contengan cloruro de aluminio. También hay cremas que contengan glicopirolato, antidepresivos que van a disminuir lo que es la producción del sudor y también puede ayudarse a reducir la ansiedad y la toxina botulínica. Hay cirugías para tratar la hiperhidrosis y otros procedimientos como son la terapia por microondas, la extracción de las glándulas sudoríparas y la simpectomía, pero estos pueden producir una hiperhidrosis compensatoria en otro lado.
Además del costo, los efectos adversos son terribles. Las manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad de Parkinson, vamos a empezar con las que afectan el trastorno del ánimo, como la depresión, están asociadas con una peor calidad de vida, y en una encuesta global de la enfermedad de Parkinson realizada en el 2002, se presentó en el 50% cuando se pasó el inventario de la depresión de Beck. El 34% de las clínicas de los trastornos movimientos presentan los pacientes depresión, y hasta un 65% de los pacientes de Parkinson que presentan depresión no tienen tratamiento porque no son diagnosticados. Hay que tener en cuenta cuando vayamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson asociada a depresión, que hay algunas manifestaciones clínicas que pueden ser por depresión, pero pueden ser por el Parkinson, como son la pérdida de la ganancia de peso y del apetito, el insomnio o el aumento de insomnia, la hipersomnia, la agitación psicomotora o el retraso psicomotor y la fatiga o pérdida de energía. Aquí le pongo algunas de las escalas que son propuestas y validadas para hacer el diagnóstico de depresión en la enfermedad de Parkinson, y la que más usamos es la escala Hande, donde un valor predictivo con mayor de 13 puntos es positivo para la presencia de depresión en la enfermedad de Parkinson. El manejo de la depresión en la enfermedad de Parkinson es un poquito complejo por los efectos adversos de los antidepresivos. Se recomienda mucho lo que es la nortriptilina, la cual no tenemos en nuestro país, pero sí tenemos paroxetina, y esta también es efectiva, no tanta como la nortriptilina, pero sí es efectiva, y se puede usar la deliberación prolongada llegando hasta 37 o 40 miligramos al día. Cuando comparamos medicamentos de nueva generación, la paroxetina y la venlafaxina son bastante eficaces, y ambos pueden mejorar lo que es el estado de ánimo. También se ha demostrado que los agonistas de la dopamina van a ayudar a lo que es la depresión en la enfermedad de Parkinson. Es posible usar otros antidepresivos recaptadores de la serotonina, como el citalopram, 20 miligramos, y debe ser evitado con pacientes años o mayor de 60 años, que son la mayoría de los pacientes que presentan Parkinson, pero se puede recomendar si no hay hallazgos en el electrocardiograma. También los antidepresivos tricíclicos pueden ser útiles, pero se deben evitar en los pacientes que tengan trastorno de la cognición y en pacientes que tengan mayor riesgo de hacer una sobredosis. La ansiedad a menudo no es identificado en nuestros consultorios. Se han hecho estudios internacionales donde hasta el 60% de los pacientes que tienen ansiedad, el neurólogo no lo puede reconocer, y que alrededor del 65% se superpone con la depresión. Se asocia la ansiedad con síntomas motores más severos y se manifiesta mucho en la fase off, lo que forma un círculo vicioso, y también aumenta su incidencia cuando el paciente tiene congelamiento de la marcha. No hay buenas escalas validadas para lo que es la ansiedad en las enfermedades de Parkinson, pero aquí vamos a resaltar en esta escala y algunas de las manifestaciones clínicas de la ansiedad en la enfermedad de Parkinson, como son sentimiento persistente de ansiedad, sensación de ansiedad, de sentirse tenso, estreso o incapaz del paciente relajarse, episodios de ansiedad con ataques de pánico o miedo intenso, dificultad o disnea, falta de estrés y palpitaciones. También evita algunos comportamientos como no ir a eventos sociales para no sentirse ansioso y evitan salir. También evitan situaciones que tengan que ver con exponerse, como estar en transporte público, en charlas. Y el tratamiento de la ansiedad en la enfermedad de Parkinson, aunque hay pocos datos, los antidepresivos rescatadores de la serotonina o los IRS, también abordar lo que son las fluctuaciones motoras, que muchas veces el paciente presenta ansiedad cuando está haciendo los OFF o fluctuaciones motoras. El uso de benzodiazepina con mucha precaución y juicio, pero es recomendado en nuestros pacientes. Vamos ya a hablar de lo que son los trastornos del control de impulso como manifestaciones no motoras de lo que son la enfermedad de Parkinson. Esto ha llamado mucho la atención en las últimas décadas. Se presenta en el estudio Dominion, donde aproximadamente los pacientes a una edad promedio de 63 años podían presentar los trastornos de control de impulso, y se presentó a lo largo del estudio en el 13.6% de todos los pacientes.
siendo el uso de los agonistas dopaminérgicos en el 17.1% de los pacientes que lo presentaron versus el 6.9% de los pacientes que utilizaban la levodopa. Y cuando se hablaba de pramipexol, el 17.7% de los pacientes que eran medicados tenían trastornos del control de impulso. Desde compra, que van 7 compras sin pararse, que sobregiran la tarjeta de crédito, 7.2%, las apuestas que pueden llegar a la ludopatía, 6.4%, los atracones de comida, sobre todo a mitad de noche, 5.6%, y la hipersexualidad, que muchas veces las esposas no la refieren y lo tomamos de manera jocosa sin preguntar qué tan frecuente y qué tanto marca la vida de ella como del esposo. Otras cosas son como el pudding, que son la repetición de tareas simples, que a veces arregla la ropa y la arregla y la desarregla, o sale y entra y abre la puerta y la cierra 1000 veces y se levanta a hacerlo a mitad de noche, y a veces no le tomamos en control, que puede ser un trastorno del control de impulso. Y también está implicado el uso excesivo del medicamento, porque el paciente, para sentirse mejor, quiere tomar más medicamentos una y otra vez antes de cumplir un horario o tener realmente un off de la medicación. Entonces, para identificar los trastornos de impulso, debemos cuantificar la frecuencia con que se presenta, si hay un impulso o deseo excesivo, si se puede dificultar para controlar o no, o se puede reducir, y si el paciente trata de ocultar, mentir, acaparar, robarse o se endeuda para realizar dicha actividad. Para su tratamiento no farmacológico, la educación y la conciencia de esto debe hacerse desde antes de prescribir los medicamentos antiparkinsonianos. La terapia conductual es efectiva y recomendada desde el inicio. Se debe reducir o detener lo que son los agonistas dopaminérgicos. Se han hecho ensayos con la naltrexona, pero no se ha demostrado efectividad, y se ha hecho cirugía, la cual sí ha tenido un impacto positivo en lo que es la disminución del trastorno de control de impulso, pero aún hay controversia si se debe a que se ha tenido que disminuir la necesidad de medicamentos antiparkinsonianos. En cuanto a la psicosis y las alucinaciones que se presentan en la enfermedad de Parkinson, se pueden presentar en un 45 a 65% de los casos. Las alucinaciones van a tener una incidencia más alta en lo que son las demencias por cuerpos de Lewy, presentándose en un 60 o un 80%. Principalmente las alucinaciones van a ser visual. Al paciente al principio te la pueden narrar y darse cuenta de que no son reales y no suelen ser aterradoras. El paciente puede también describir y tener la percepción de que van a ocurrir, y las alucinaciones, sobre todo las visuales, van a ser un predictor de demencia y de ingreso a un asilo de este paciente. Se va a correlacionar la psicosis y las alucinaciones con dificultades visoespaciales que son más profundas que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, y grandes déficits colinérgicos, pero pueden responder bastante bien a lo que son las terapias. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si el paciente lo que tiene unas alucinaciones que no es peligroso y que él sabe que no son real, como por ejemplo unos niños jugando, no insistir en tratar. Podemos dejarla pasar si no es una alucinación que implica un peligro, que sea muy recurrente y muy llamativa. Se debe tratar de suspender los medicamentos anticolinérgicos, la amantadina y los agonistas dopaminérgicos, y se debe evitar en la medida de lo posible el uso de los neurolépticos, porque van a aumentar lo que son la rigidez y la bradicinesia de estos pacientes y la somnolencia, y sobre todo los que son típicos o los antiguos que tienen más efectos secundarios. Cuando haya que tratar, se debe considerar la clozapina y la quetiapina, pero siempre iniciando con dosis baja y con mucha cautela. Hay una revisión que hablaba del ácido valproico, que se puso muy de moda para tratar este tipo de alucinaciones, pero realmente no se recomienda, y recordemos que puede producir también aumento de las manifestaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. La benzodiazepina en este tipo de pacientes de Parkinson y de demencia de Lewis, aunque son indicadas, van a causar un efecto muy sedativo y por tanto hay que tener mucho juicio para usarlo. El medicamento que se recomienda en otros países y que tiene buen equilibrio entre la seguridad y la efectividad es la pimavanserin, pero nosotros todavía no la tenemos en el país, y esta se ha visto que mejora cuando el paciente tiene también mayor deterioro cognitivo. En cuanto a los delirios, en la enfermedad de Parkinson son menos comunes, pero todavía son más comunes que en el Parkinson que en la enfermedad de Alzheimer. El paciente puede presentar paranoia,
celotipia, infidelidad, y el huésped fantasma y el síndrome de Capras, que es que el paciente cree que la identidad de un personaje conocido, de un animal o un objeto, tiene la cara de otra persona. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que es las manifestaciones neurocognitivas de la enfermedad de Parkinson. Si aparece una enfermedad de Parkinson asociada a la demencia, donde el parkinsonismo va a aparecer primero y luego el deterioro cognitivo, o si una demencia de Lewis, donde la demencia predispone las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Sí hacer hincapié en lo cuales son los signos cardinales de lo que son las demencias por cuerpo de Lewy, como son la fluctuación de cognición, como son las alucinaciones visuales recurrentes, los trastornos del sueño REM y las manifestaciones del parkinsonismo, que deben ser espontáneas y no estar asociado a algún medicamento que se utilice. Entonces, es muy típico que el familiar te diga, él estaba súper bien ahora, y de pronto le dan sus apagones y está como somnoliento y no responde, o está hipoactivo, o se duerme. Eso es muy típico de las fluctuaciones. También para hacer el diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy se usan 3 de los siguientes, como son somnolencia, letargo durante el día, un sueño diurno mayor de 2 horas. El paciente usualmente se va a quedar mirando al espacio muy lejos por periodos muy prolongados, sin tener algo que pensemos que puede ser, por ejemplo, una epilepsia focal con alteración de la conciencia. Y también el paciente va a presentar episodios de una habla desorganizada. Para el tratamiento de las demencias en la enfermedad de Parkinson asociado con demencia, tenemos los inhibidores de la colinesterasa, como la ribastimina, que va a ser mucho más efectiva en parche, con menos efectos gastrointestinales, pero aquí sabemos que es costosa. El donepozil probablemente que funciona, pero no hay mucha evidencia y tampoco se recomienda mucho. Y la memantina, que tiene estudios contradictorios, pero puede ser efectivo hasta en el 27% de los pacientes en algunos estudios, y siempre hay que valorar el riesgo aceptable de usarla o no. En cuanto a los criterios para la demencia con la enfermedad de Parkinson, de Ernest, tenemos que tener primero la enfermedad de Parkinson, luego un síndrome demencial con un perfil cognitivo que tiene que ser diferente a lo que es la enfermedad de Alzheimer y que tenga otras características que afecten el comportamiento, como son la apatía, la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los delirios y la somnolencia diurna. Entonces, hechos claros, hay que tratar de identificar desde el inicio o antes de hacer un diagnóstico de Parkinson de las manifestaciones no motoras. Cerca del 70% van a presentar algún síntoma motor. Las características de las disfunciones no motoras deben ser evaluadas y reevaluadas siempre que el paciente vaya a la consulta. Los síntomas no motores son comunes y son incapacitantes, sobre todo la depresión, los trastornos del sueño, el esfínter y el dolor. Hay múltiples sistemas no dopaminérgicos implicados en lo que son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Los déficits cognitivos son causados por disfunciones sistémicas dopaminérgicas y no dopaminérgicas, como las vías colinérgicas y noradrenérgicas, y los biomarcadores, aunque son fiables para identificar la enfermedad de Parkinson en fase prodrómica, aún están en estudio y no son tan asequibles ni tan económicos. La levodopa sigue siendo un medicamento efectivo para controlar estos síntomas tanto motores como no motores. Los síntomas no motores siguen siendo importantes, la necesidad de terapéutica cuando tengan un impacto en la calidad de vida del paciente, y aunque tenemos el santo grial de tratar de conseguir medicamentos modificadores de la enfermedad, aún no lo tenemos. Pero si empezamos a identificar, a buscar y a tratar manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson años antes en pacientes que creamos que tengan riesgo de desarrollarlo, podemos estar más cerca. Y eso es todo.